Estudio de los principales protozoos parásitos que afectan al hombre, Phylum Sarcomastigofora, presentado por Emiliana Capote y Denis Lobo. El Phylum Sarcomastigofora se encuentra en el reino Protista, subreino Protozoa. Dentro del Phylum Sarcomastigofora tenemos el subphylum Sarcodina. Los protozoos se incluyen dentro de su reino Protozoa y constituyen los organismos más primitivos que existen. La mayoría de ellos son unicelulares de tipo eucariota, es decir, provistos de un citoplasma que se halla separado del exterior y del núcleo por sendas membranas plasmáticas y nuclear, respectivamente, puesto que existen protozoos de vida libre y protozoos parásitos. Son capaces de multiplicarse en los seres humanos, lo cual contribuye a su supervivencia y también permite que se desarrollen infecciones graves a partir de tan solo un organismo. La transmisión de protozoos que viven en el intestino humano a otro ser humano generalmente ocurre por la vía fecal oral. Por ejemplo, alimentos o agua contaminada o contacto de persona a persona. Los protozoos que viven en la sangre o tejidos humanos se transmiten a otros seres humanos mediante un artrópodo vector, por ejemplo, por la picadura de un mosquito. El hábitat de los protozoos es muy amplio. Los de vida libre pueden estar en el suelo, agua, etc., mientras que otros pueden actuar en simbiosis o comensalismos con animales. Los protozoos parásitos pueden ser transmisores de ciertas enfermedades o productores de enfermedades en animales por sí mismos. Características generales de los protozoarios. Los protozoos son seres unicelulares de estructura eucariótica. Poseen un núcleo bien definido y un citoplasma. La reproducción puede ser asexuada y sexuada. La mayor parte de los protozoarios son anaerobios facultativos. Su cuerpo puede adquirir diversas formas, algunos prácticamente desnudos, otros con la presencia de cubiertas esqueléticas. Algunos protozoarios en condiciones desfavorables forman quistes por secreción de una pared muy resistente. Además del enquistamiento de protección, existe un enquistamiento de reproducción. Características morfológicas y biológicas de los protozoarios. Su protoplasma consiste en un núcleo rodeado por una membrana verdadera y citoplasma. El citoplasma tiene una parte exterior y más clara. El ectoplasma, que se encarga de captar alimentos, descargar material de desecho, proteger al parásito y proporcionar movimiento. En la porción más interna y condensada del citoplasma, el endoplasma, se encuentran las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico y las partículas alimentarias como proteínas y glucógeno. El núcleo contiene material genético y está limitado por una membrana nuclear. Los órganos de locomoción son variados y constituyen una importante base para la clasificación. Pueden tratarse de flagelos, uno o varios, cilios, pseudópodos o membranas ondulantes. Son heterótrofos y deben asimilar nutrientes orgánicos. Esta asimilación se lleva a cabo a englobar material soluble o particulado en vacuolas digestivas, proceso conocido como pinocitosis
y fagocitosis. En algunas especies, los alimentos se ingieren en un sitio definido, el peristoma o citostoma. Los alimentos pueden retenerse en reservorios intracelulares, especiales o vacuolas. Pueden reproducirse sexual y asexualmente. La reproducción asexual es la más simple y se produce por fisión binaria, quemación o esporulación. En la fisión binaria, una célula se divide dando origen a dos células hijas idénticas a ella y entre sí. En la gemación, a partir de la célula madre, se forma una yema a la que migra el núcleo hijo. En la esporulación, el protozoario original se fragmenta en un conjunto de esporas o endoesporas que soportan los cambios medioambientales para luego dar origen a individuos enteros. La reproducción sexual comporta la unión de dos gametos procedentes de individuos separados. Existen dos modalidades básicas, una la conjugación y la otra la singamia. La singamia es la fusión de gametos, es decir, células segregadas como gametos que se fusionan entre sí. En la conjugación, los organismos se aparean e intercambian material nuclear. Después, los individuos se separan y tienen lugar la reorganización nuclear. No hay, por tanto, fusión de células como en la singamia, sino solo de núcleos. Clasificación. El reino protista comprende 3 filum, con formas parasitarias que se agrupan de acuerdo a los organelos de locomoción y al tipo de reproducción que poseen. El primer filum, el filum Sarcomastigophora, células que se mueven por pseudópodos y flagelos. Tienen generalmente un solo tipo de núcleo y se reproducen sexual o asexualmente. Este filum se subdividen en subfilum Mastigophora y subfilum Sarcodina. El subfilum Mastigophora con uno o más flagelos. Reproducción asexual por fisión binaria longitudinal y algunas formas con reproducción sexual. El subfilum Sarcodina con pseudópodos, la mayoría con reproducción asexual. El segundo filum es el filum Apicomplexa, organismos con complejos apical, flagelos solamente en los estados sexuales, de vida intracelular, reproducción sexual y asexual. El tercer filum es el filum Ciliophora. Se mueven por cilios. Tienen 2 tipos de núcleos y citostomas que generalmente están presentes. Reproducción por fisión, binaria transversal, conjugación o autogamia. Características diferenciales de las amebas. Las amebas se caracterizan por movimiento, que comprende corriente citoplasmática dependiente de la formación de pseudópodos. Estas proyecciones del ectoplasma relativamente sólido se forman por corriente del endoplasma interno, que es más líquido,
mueven la ameba hacia adelante e incidentalmente envuelven e internalizan fuentes de alimento que encuentran en su camino. Casi todas, cuando encaran un ambiente hostil, pueden producir una pared quística externa que las rodea y las protege. Estos quistes pueden sobrevivir durante periodos prolongados en condiciones que rápidamente destruirían el trofozoito móvil. Casi todas las amebas son amitocondriadas, debido a las condiciones anaeróbicas bajo las cuales existen en el colon. Es importante resaltar que los organismos del género ameba son unicelulares. No tienen una forma definida. Las amibas se multiplican mediante fisión binaria simple. Algunas de las especies conocidas son parásitos del ser humano. Entamoeba histolítica y Entamoeba dispar. Distribución geográfica. La amebiasis por Entamoeba histolítica y dispar es un parasitismo de amplia dispersión mundial y de elevada prevalencia, principalmente en áreas tropicales y subtropicales, con condiciones higiénicas sanitarias deficientes, siendo endémica en México, India, Indonesia, las regiones subsaharianas y tropicales de África y partes de América Central y de América del Sur. Tamaño. La entamoeba histolítica presenta tres formas: los trofozoitos, quistes inmaduros y quistes maduros. Los trofozoitos miden entre 10 a 60 micrómetros, con un promedio entre 15 y 30 micrómetros. Tienen trofozoitos más grandes, que habitualmente se encuentran en deposiciones disentéricas o diarreicas, cuyos quistes miden más de 10 micrómetros y una forma minuta con trofozoitos más pequeños con quistes de 10 micrómetros, los cuales pueden encontrarse en portadores sanos o en personas con deposiciones sólidas. En general, los quistes miden usualmente de 12 a 15 micrómetros, con un rango de 10 a 20 micrómetros. Los quistes inmaduros pueden tener uno o dos núcleos y miden entre 5 y 20 micrómetros. Por mitosis se transforman en el quiste maduro o tetranucleado, con 4 núcleos. Morfología. La entamoeba histolítica presenta distintos estados morfológicos sucesivos. Las dos fases más importantes del parásito son el quiste, que es la fase de resistencia, que es la forma infectiva, y donde el parásito permanece inmóvil. Y está el trofozoito, que es la fase móvil en la que se reproduce y durante la cual es capaz de causar daño al huésped, y es la forma invasiva. En el trofozoito se distinguen dos capas: el ectoplasma, que es el hialino,
y se encuentra en estado de gel, y el endoplasma, que está en la fase sólida y contiene los organelos del parásito. El trofozoito es anaerobio facultativo, con forma irregular, ameboide, alargada. En el citoplasma tiene un único núcleo con un cariosoma central, cromatina periférica fina, distribuida regularmente y vacuolas. A partir del citoplasma se forman prolongaciones o pseudópodos con los que se desplazan. Los quistes son de forma esférica u oval, con una pared resistente de quitina. En el citoplasma tienen barras cromatoidales de bordes curvos y una masa de glucógeno cuando son inmaduros. Se dividen por mitosis sucesivas, por lo que al alcanzar la madurez tienen 4 núcleos. La entamoeba histolítica y entamoeba dispar son morfológicamente iguales, pero con diferencias inmunológicas, bioquímicas y genéticas que hacen que la primera sea patógena y la segunda no. Ciclo biológico. Su ciclo de vida es directo, un solo hospedador. Cuando los quistes maduros son ingeridos por un hospedador, estos se desenquistan en el intestino delgado, dando lugar a los trofozoitos. Los trofozoitos se multiplican por fisión binaria y se desplazan hacia el intestino grueso. A medida que avanzan hacia el exterior, dejan de alimentarse y se rodean de una pared resistente, transformándose así en quistes. Tanto los quistes como los trofozoitos son eliminados en las heces del hospedador. Una vez en el exterior, los trofozoitos apenas sobreviven y, aunque sean rápidamente ingeridos por un hospedador, no son capaces de sobrevivir a la acción de los jugos gástricos. Sin embargo, los quistes sobreviven en el exterior desde horas hasta meses, en función de las condiciones ambientales. Amebiasis intestinal y extraintestinal. La amebiasis puede ser asintomática y sintomática. Se debe afirmar que la persona está infectada por entamoeba dispar o por entamoeba histolítica. Los parásitos pueden establecerse solo en el intestino grueso, pero son capaces de invadir otros órganos a través de vasos sanguíneos, lo cual significa que la amebiasis sintomática puede ser intestinal y extraintestinal. Amebiasis intestinal, origen y desarrollo. En los casos sintomáticos, la intensidad es muy variable. La forma más clásica, aunque no la más frecuente, es la disentérica. En un inicio muestra una sintomatología poco intensa, con anorexia, astenia, dolor abdominal, alteraciones en el tránsito del intestino y diarrea no sanguinolenta. Estos síntomas reflejan simplemente la existencia de un proceso irritativo del colon y se trata de una fase inicial de la enfermedad que puede prolongarse varios meses. Los sitios a menudo infectados por entamoeba histolítica en el intestino grueso son ciego, sigmoide y recto, porque son regiones en las que hay menos tránsito intestinal. Los trofozoitos causan necrosis al epitelio intestinal,
penetran la mucosa y se dirigen hasta la submucosa, provocando una úlcera. La lesión que ocasionan tiene la forma de cuello de botella. Alrededor del sitio de penetración se produce un foco inflamatorio, que conduce a edema redondeado con centro necrótico, lo que da una apariencia de lesión en forma de botón de camisa. El centro necrótico suele estar lleno de tejido mucoide y algunas veces hay sangre. Es común que el ciego y el colon ascendente muestren úlceras irregulares, serpiginosas y con cubierta de fibrina. Se observa engrosamiento de la pared de la mucosa. Amebiasis extraintestinal, origen y desarrollo. Los trofozoitos pueden atravesar la mucosa intestinal invadiendo los vasos sanguíneos de los tejidos más próximos y son capaces de diseminarse hacia diferentes órganos, causando abscesos, sobre todo en hígado. El absceso hepático amebiano es la manifestación extraintestinal más frecuente. La complicación más común es su rotura con extensión a peritoneo, pleura o pericardio. También se ha descrito absceso pulmonar, derrame pleural reactivo y obstrucción de la vena cava inferior. La infección hepática resulta de la migración de trofozoitos a través de la vena porta. En el absceso, el parenquima hepático está completamente sustituido por restos necróticos con escasos trofozoitos y células inflamatorias. La lisis de los neutrófilos por las amebas libera productos tóxicos no oxidativos que contribuyen a la destrucción del tejido. El color del fluido puede variar del amarillento hasta café oscuro. Los trofozoitos solo se encuentran en la pared del absceso. Amebiasis intestinal, sintomatología característica. La colitis no disentérica crónica puede manifestarse con años de diarrea sanguinolenta, intermitente y no es posible diferenciarla de la colitis ulcerosa. Los síntomas son inespecíficos. Puede haber náuseas, vómitos, malestar general, dolor abdominal difuso o solo, diarreas al inicio pastosas y poco frecuentes, y luego líquidas y constantes. Disentería o megacolon tóxico. Ocurre por uso inadecuado de corticoides cuando se confunde colitis amebiana con una enfermedad inflamatoria intestinal. La disentería fulminante es rara y casi siempre se diagnostica en personas de edad avanzada y en desnutridos o individuos que viven en zonas donde hay escasa o nula amebiasis. En estos casos hay destrucción intensa de la pared intestinal. El ameboma casi nunca se identifica. El organismo reacciona de forma exagerada contra la ameba y forma tejido de granulación que da lugar a zonas de estrechez, como un pequeño tumor. Es una forma segmentaria rara de colitis amebiana crónica. Se presenta como una masa abdominal sensible que puede confundirse con un carcinoma de colon. Se localiza en ciego y colon ascendente. El peritoneo está comprometido. La mucosa se observa delgada y ulcerada, pero las siguientes capas de la pared intestinal están engrosadas, endematosas y hemorrágicas. En la apendicitis amebiana se reconocen úlceras nodulares con inflamación supurativa aguda. La rectocolitis aguda tiene un cuadro de comienzo agudo con diarrea disentérica, deposiciones sanguinolentas y con mucosidades de alta frecuencia, acompañado de dolor en hemiabdomen inferior o fosa ilíaca izquierda, así como tenemos cuando hay compromiso rectal. En ocasiones se acompaña de fiebre, compromiso del estado general y pérdida de peso. Con mucha frecuencia hay perforaciones múltiples en zonas muy extensas que se desarrollan hasta peritonitis. Amebiasis extraintestinal, sintomatología característica. La infección amebiana presenta un amplio espectro de manifestaciones clínicas.
La amebiasis intestinal, que va desde la colitis amebiana hasta la peritonitis, o las amebiasis extraintestinales, entre las cuales se destacan la amebiasis cutánea y el absceso hepático. En la colitis ulcerosa amebiana, el síntoma principal es la diarrea sanguinolenta de intensidad variable con gran cantidad de moco. Las deposiciones son frecuentes, de escaso volumen, sin tenesmo rectal. La diarrea puede acompañarse de dolor abdominal cólico, debilidad, fiebre baja, pérdida de apetito y de peso, cefalia y dolor lumbar. Los síntomas suelen desarrollarse lentamente y es frecuente un curso con numerosas remisiones y exacerbaciones. Son características pequeñas ulceraciones de entre 2 y 10 milímetros de la mucosidad del intestino grueso. La colitis no desentérica crónica puede manifestarse con años de diarrea sanguinolenta intermitente. Los síntomas son inespecíficos. Puede haber náuseas, vómitos, malestar general, dolor abdominal difuso o solo, diarreas al inicio pastosas y poco frecuentes, luego líquidas y constantes. El megacolon tóxico corresponde a una dilatación del colon que, unida a las ulceraciones de la pared, termina por perforarla. El cuadro inicial corresponde al de una gastroenteritis aguda, pero que posteriormente presenta manifestaciones propias de un cuadro abdominal agudo con características de sepsis violenta. La disentería fulminantemente es rara y en estos casos hay destrucción intensa de la pared intestinal. Con mucha frecuencia hay perforaciones múltiples en zonas muy extensas que desarrollan hasta peritonitis. La ameboma es una forma rara de colitis amebiana crónica. Se presenta como una masa abdominal sensible que se puede confundir con un carcinoma de colon. Se localiza en el ciego y colon ascendente y el peritoneo está comprometido. La mucosa se observa delgada y ulcerada, pero las siguientes capas de la pared están engrosadas, edematosas y hemorrágicas. En la apendicitis amebiana se reconocen úlceras nodulares con inflamación supurativa aguda. La rectocolitis aguda tiene un cuadro de comienzo agudo con diarrea disentérica, deposiciones sanguinolentas y con mucosidades de alta frecuencia, acompañado de dolor en hemiabdomen inferior o fosa ilíaca izquierda, así como tenesmo cuando hay compromiso rectal. En ocasiones se acompaña de fiebre, compromiso del estado general y pérdida de peso. El absceso hepático amebiano es la forma clínica más frecuente de la localización extraintestinal de la entamoeba histólica. 3 síndromes se pueden observar. El síndrome general, caracterizado por fiebre, ictericia, anorexia, pérdida de peso, cefalia y deshidratación. El síndrome hepático, que se presenta con hepatomegalia dolorosa y alteración de la función hepática. Y síndrome digestivo, que se caracteriza por diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, meteorismo, edema de la pared abdominal. La amebiasis pleuropulmonar generalmente es una extensión de la lesión hepática, donde el parásito invade el diafragma y la base del pulmón derecho, causando derrame pleural y lesión parenquimal que se traduce en un cuadro clínico de disnea, tos irritativa y luego productiva, y signos clínicos en la base del hemitórax derecho. Después de una amibiasis hepática o pulmonar, los parásitos pueden invadir el cerebro, habitualmente el lóbulo izquierdo, e inducir necrosis cerebral única o múltiple, que son lesiones amarillentas con hemorragias. La amebiasis cutánea es una forma clínica poco frecuente. Se observa en los márgenes de ano y región perineal como úlceras cutáneas de bordes definidos, con poca reacción inflamatoria y que muestra los trofozoitos en los bordes de las úlceras. Epidemiología de la enfermedad. La amebiasis por entamoeba histolítica dispar es un parasitismo de amplia dispersión mundial y de elevada prevalencia. Esta prevalencia varía mucho entre las distintas regiones del planeta.
variando entre solo un 1 y 2% en zonas de clima templado hasta un 50% en muchos países de regiones cálidas y húmedas. Se estima que existen unos 500 millones de parasitados en el mundo y que se producen por causa de a 50.000 a 100.000 muertes anuales debido a sus complicaciones. En los países no industrializados, la prevalencia de amebiasis está relacionada con la capacidad de disponer de fuentes de agua y saneamiento adecuado. En los países industrializados, la prevalencia de amebiasis puede ser mayor en viajeros, inmigrantes recientes, inmunocomprometidos y residentes en las instituciones. Durante la última década ha aumentado el riesgo de amebiasis también en los países asiáticos como Japón, Taiwán y Corea del Sur. La amibiasis intestinal se encuentra dentro de las primeras causas de morbilidad. En los países de América Central y América Latina, el parásito muestra comportamiento endémico, fundamentalmente en México, Brasil y Ecuador. Vías de transmisión del parásito. La forma habitual de transmisión de entamoeba histolítica es fundamentalmente fecal-oral. Debido a la ingestión de quistes tetranucleados del parásito que pueden venir en el agua, bebidas, alimentos, las manos, tierra o vómitos. Estos se contaminan por manejo de alimentos por sujetos portadores de entamoeba histolítica con hábitos higiénicos deficientes, agua contaminada por fertilizantes fecales o por fecalismo al aire libre, por saneamiento ambiental inadecuado o inexistente. Contaminación fecal de alimentos, especialmente de frutas y verduras que crecen a ras del suelo o a través de vectores mecánicos, como moscas o cucarachas que arrastran los quistes en sus patas. De persona a persona al no lavarse bien las manos y compartiendo objetos contaminados. Otra transmisión es la sexual por contacto anal-oral. Factores que inciden en la transmisión. Como los trofozoitos mueren rápidamente fuera del intestino, no tiene importancia en la diseminación de la infección. La forma infectante es el quiste, ya que es capaz de resistir a la cloración del agua y las condiciones ambientales. En un ambiente húmedo, los quistes conservan la infectividad por varias semanas. La transmisibilidad puede durar años, sobre todo por portadores asintomáticos de la enfermedad, y está favorecida por condiciones sanitarias deficientes. Los trofozoitos deben hallarse en un ambiente favorable en el que el pH se aproxime a 7, la temperatura sea unos 37 grados centígrados y exista suficiente hidratación del medio y los nutrimientos necesarios estén disponibles. Los trofozoitos son lábiles, se destruyen rápido en el ambiente. Cuando el trofozoito se encuentra en un ambiente desfavorable, se desprende de la mucosa e inicia el enquistamiento en la luz del intestino grueso. El quiste es la forma infectante y es capaz de resistir al cloro en la proporción que se le agrega al agua potable. Son muy resistentes a cambios ambientales. Resisten la desecación y temperatura menor a 37 grados centígrados. Sobreviven varios meses a 0 grados centígrados, 30 minutos a 45 grados centígrados y 5 minutos a 50 grados centígrados. Se destruyen por cocción y son capaces de tolerar los jugos gástricos. Se eliminan del agua de bebida mediante filtración. Los portadores sanos o asintomáticos representan un gran papel desde el punto de vista epidemiológico, pues son la principal fuente de diseminación de la infección. Esta forma de amebiasis no invasiva se diagnostica por medio del examen coproparasitoscópico, que revela únicamente quistes.
La ausencia de síntomas se explica porque los parásitos viven en la luz del colon y no invaden la mucosa. En estos casos, lo más probable es que la amebiasis sea debida a entamoeba dispar. Principales fármacos frente al parásito. Una vez diagnosticada la amebiasis, debe instituirse un esquema terapéutico según el estado del paciente o el tipo de amebiasis, ya sea intestinal asintomática, moderada o severa o extraintestinal. Se recomienda repetir la observación en heces un mes después. La intervención quirúrgica se indica si hay complicaciones graves como la apendicitis amebiana, amebomas, colitis amebiana fulminante, absceso hepático y complicaciones pleuropulmonares, pericarditis y amebiasis cerebral. En este cuadro podemos observar qué medicamentos se deben aplicar según el tipo de amebiasis y sus dosis pediátricas y en adultos. En la asintomática podemos utilizar fármacos como yodiquinol, quinfamida, dioxanida, furoato de paromomicina para el tipo de amebiasis asintomática, metronidazol, trinidazol seguido de yodoquinol y furoato de paromomicina en el tipo de amebiasis moderada, y metronidazol, trinidazol seguido de yodoquinol y furoato de paromomicina igualmente para la severa intestinal o extraintestinal. Técnicas más utilizadas en el diagnóstico. Para el diagnóstico de la amebiasis intestinal se puede realizar examen de microscopía en heces. La microscopía evalúa la presencia de quistes y o trofoizoitos en las deposiciones. Este método tiene baja sensibilidad, menos del 60%. Se recomienda muestras seriadas de al menos 3 para mejorar la sensibilidad. Se recomienda también reportar la presencia de quistes como complejo entamoeba histolítica dispar. No permite diferenciar las especies de entamoeba. También se puede utilizar la detección de antígenos que permite distinguir entre entamoeba histolítica y dispar. Es una técnica sencilla, rápida, de fácil ejecución, posee mayor sensibilidad que la microscopía y permite el diagnóstico temprano. Tiene una sensibilidad de 87% y especificidad mayor al 90%. La serología a través de inmunofluorescencia indirecta y ELISA en muestras de suero o plasma también es útil para detectar anticuerpos contra la entamoeba histolítica. Esta tiene el inconveniente que puede permanecer positiva varios años luego de una infección, por lo que dificulta la distinción entre infección reciente y previa. Entre otros métodos utilizados para el diagnóstico de la amebiasis intestinal está la detección de ácidos nucleicos del parásito en heces mediante reacción en la cadena de la polimerasa. Puede ser de tipo convencional o en tiempo real. Son métodos que aportan gran sensibilidad y especificidad, pero que son complejos y costosos. Puede emplearse la colonoscopia o sigmoidoscopia para el diagnóstico de amebiasis intestinal, mediante la cual se visualizan las úlceras en el botón de camisa y de donde se debe tomar la biopsia para la búsqueda de los trofozoitos. Como herramienta para el diagnóstico de amebiasis extraintestinal hay diversas alternativas. Los estudios imagenológicos como la radiografía de tórax, ecografía hepática y vías biliares, la tomografía computarizada y resonancia magnética. La ecografía es la prueba imagenológica de elección en el diagnóstico de la amebiasis extraintestinal por ser de bajo costo, fácil acceso, calidad de la imagen y seguridad. Asimismo, la determinación de anticuerpos en suero y de antígeno en el fluido del drenaje percutáneo de abscesos. Los procedimientos serológicos más empleados para la determinación de amebiasis extraintestinal son inmunodifusión, contrainmunoelectroforesis, hemoaglutinación indirecta y ELISA. Adicionalmente, a todo paciente con cuadro clínico de amebiasis extraintestinal se le debe realizar un cuadro hematológico que pueda revelar leucocitosis con neutrofilia y elevación de velocidad de sedimentación globular.
Suele existir elevación de la fosfatasa alcalina y en ocasiones elevación de transaminasas y bilirrubina. El diagnóstico de enfermedad amebiana intestinal requiere de la conjunción de 4 elementos. 1. Presencia de los signos y síntomas clínicos de cada una de las formas de presentación del padecimiento. 2. La identificación de trofozoitos, no solo quistes, de entamoeba histolítica en las heces del paciente, en por lo menos 3 muestras, tomando las muestras día de por medio. 3. Demostración endoscópica de lesiones ulcerosas características en la mucosa intestinal. 4. Serología antiamebiana positiva, sobre todo en pacientes con más de 7 días de evolución de los síntomas de enfermedad intestinal. El diagnóstico diferencial debe hacerse con las demás causas de diarrea y disentería, incluidas las bacterianas, así como otras enfermedades más crónicas, pero que pueden tener exacerbaciones como la tuberculosis intestinal. Profilaxis y control. El mejoramiento de las condiciones de vida, incluyendo viviendas adecuadas, suministro de agua potable, eliminación apropiada de las heces, higiene personal y la educación sanitaria de la población, contribuyen a evitar la transmisión de la infección. Por ello, las medidas de prevención más importantes son lavarse bien las manos después de ir al baño y antes de preparar o ingerir alimentos, eliminación apropiada de aguas residuales, evitar las fuentes de contaminación fecal, hervir el agua como mínimo por 1 minuto antes de tomarla o filtrarla a través de un filtro absoluto de 1 micrón o menos o usar una disolución de yodo. Lavar bien los vegetales y frutas que se vayan a comer crudos, remojándolos en agua con unas gotas de vinagre o limón durante algunos minutos. Control de vectores como moscas y cucarachas, pues pueden transportar los quistes del parásito. Y eliminar las heces humanas como fertilizantes. Muchas gracias por llegar hasta acá. Esta es la bibliografía con la que se realizó este trabajo. En resumen, podemos concluir que la amebiasis es una enfermedad parasitaria que puede afectar tanto el intestino grueso, en el caso de la entamoeba dispar, como otros órganos, en el caso de la entamoeba histolítica. La amebiasis intestinal se manifiesta con síntomas como diarrea, dolor abdominal y sangre en las heces, mientras que la forma extraintestinal puede causar complicaciones graves como abscesos hepáticos. El diagnóstico se realiza mediante pruebas de laboratorio para detectar la presencia de quistes o trofozoitos en las heces. El tratamiento incluye medicamentos antiparasitarios. La prevención se centra en medidas de higiene y saneamiento adecuadas, así como el consumo de agua y alimentos seguros. Gracias, espero que les haya gustado nuestra presentación.